La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que se emite semanalmente, ya lo saben, a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, a través de la señal de La Voz Universal.tv, el canal online, y por supuesto a través de nuestras páginas. Estamos a través de Facebook, en YouTube, y también estamos con el podcast en Spotify como El Laberinto 2.0. Darles la bienvenida a un nuevo programa en el que, ya saben, nos dedicamos a analizar lo que pasa en esta tan peculiar realidad. Así que empecemos. Luego de una semana en la que tuvimos un descanso de este tipo de análisis en el estudio, y más bien nos dedicamos a analizar la interesantísima novela gráfica de Alan Moore, pueden encontrar nuestro episodio en los archivos del programa. Ahora volvemos a comentar este panorama nacional, este panorama mundial que está tan álgido y que nos da tantos temas para analizar. Y quiero empezar con algo que es tristemente muy propio de la cultura latinoamericana. Bueno, siendo honestos, hay muchas cosas que siempre se realzan de la cultura latinoamericana y no está mal que así sea. Pero hay muchas otras que son conductas poco éticas. Y el problema es que se las va promocionando prácticamente desde la infancia y desde la juventud. Se las va normalizando, como se usa ese término por ahí que no me gusta mucho, pero se utiliza. Se las va tomando como si fuesen correctas o hasta necesarias. Y una de esas es la trampa. Recuerdo hace algunos años cuando el expresidente mencionaba que para pasar de curso su progenitor había tenido que llevar una especie de regalo a un profesor para que él pueda aprobar. Y pensaba en esto porque, más allá de lo anecdótico, gracioso, pintoresco que pueda parecer, hay algo que está más notorio en este asunto. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió hace unas semanas con esta juez que aspiraba a ser parte del Tribunal Agroambiental. Había esta juez en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, que se encontraba rindiendo el examen. Esos exámenes que supuestamente sirven para medir quiénes tienen mejores calificaciones, tienen mejores conocimientos, además, por supuesto, de adjuntar todo su currículum y demás, ¿verdad? Bueno, se encontró a esta juez haciendo trampa, y de una manera muy extraña, muy casera, muy infantil. Seguro que a muchos les trae recuerdos. Se la encontró con las respuestas en los dedos. Qué peculiar. Primero porque, ojo, si ella tenía las respuestas en los dedos, es que alguien se las facilitó, no es que aparecieron de la nada. Entonces eso ya marca también una responsabilidad hacia alguien que le facilitó este examen. Pero además no nos puede pasar por alto el hecho de que sea una juez, de que sea alguien que vaya a administrar justicia. Porque, ojo, si bien es cierto que está trampeando en el conocimiento, que está faltando a la integridad en cuanto al conocimiento, aquello que debería haber estudiado, y se supone que son los grandes saberes que le ayudarán a impartir justicia el día de mañana, también está faltando al valor ético. ¿Qué se puede esperar de una juez el día de mañana? Porque esta señora ya es juez, ojo, estaba postulando al Tribunal Agroambiental, pero ya es juez. De hecho, otra cosa que me molesta mucho es que se la protege demasiado. Me cuesta hasta encontrar su nombre en las redes sociales y sobre todo en los periódicos. Ya sabemos por dónde viene la protección. Ya voy a hablar del periodismo más adelante. Porque además está faltando, lo decía, los valores éticos. ¿Qué se puede esperar de una juez que hace trampa? ¿Qué se puede esperar de una juez que hace acordeones, chanchullos, no sé cómo se le dice en cada región? Entonces,
deberíamos un poquito, sí, obviamente será un objeto de burla, pero también asustarnos, porque sería muy inocente, sería muy absurdo, sería muy cándido pensar que esta es la única que lo hace de esta manera. Y que con fiscales, que además ya sabemos cómo funciona el tema del padrinazgo en los fiscales, jueces y notarios, como todos estos y esos exámenes de competencia terminan siendo formalidades, falsedades, porque lo que importa al final es eso, el padrinazgo político, el aval, el representante, el diputado, que sea quien le dé la marcha a esa persona en la administración de justicia, y que luego seguramente cobrará favores. No es un hecho aislado, aunque nos lo quieran hacer ver así. Es todo un sistema que hace años está en una franca decadencia, que no para de caer y que seguramente nos traerá muchísimas más decepciones, porque como ya lo dijimos, no es solamente en los casos políticos o en la persecución política que existe, sino es también en los casos en los que el ciudadano como tal ve afectados sus intereses por fallos de estos jueces que son poco íntegros, que son corruptos, porque quien hace trampa en un examen es corrupto. Y eso es esta juez. Así que las cosas las diremos con nombre y apellido. Y que no sean los medios de comunicación los que protejan incluso hasta el nombre de la juez, por sus miedos o por sus intereses. Y es justamente ese nuestro siguiente punto, la labor del periodismo. Se ha celebrado un día más del periodista boliviano. Quienes ejercemos el periodismo de opinión, aunque no hemos sido formados profesionalmente en esto, hemos sido formados en otras áreas, pero que nos dedicamos al ejercicio del periodismo de opinión, nos cuesta un poco en realidad bastante, justificar muchas actitudes. Porque es cierto, y lo hemos dicho siempre, y no solamente nosotros, personajes como Humberto Eco en su fabuloso libro de los cinco escritos morales, en el caso boliviano nuestro amigo Enrique Fernández con su libro La dictadura del cuarto poder, ese que escribió con Octavio Gutiérrez, han ido descomponiendo justamente los males del periodismo, porque es importante su existencia como algo libre, como algo comprometido con la verdad, y no estoy hablando de objetividad, porque también ahí podemos encontrar varias aristas, pero sí con la verdad, y sobre todo siendo una contención, un equilibrio para el poder. Entonces justamente por eso es que en ese día del periodista que recién ha pasado, a partir de ese día vale la pena reflexionar, felicitar a los buenos trabajadores de los medios de comunicación, que sin dedicarse a la política se ocupan de la verdad, de los datos, de la transparencia, y que no andan mendigando contratos, que no andan siendo mercenarios del poder, que no andan de amarillismo asqueroso, mostrando imágenes grotescas por las noches o al mediodía, que no les sonríen como cortesano al poder de turno. Esos son los periodistas que no valen la pena y que lamentablemente hay muchos. Y sobre todo en los medios televisivos habituales. La señal abierta es una muestra total de esa decadencia. Un punto también para este asunto del periodismo patrullero, que a mí me parece repugnante, por cierto. Primero porque contamina la labor policíaca. Me refiero a la aparición de la prensa en operativos. Y segundo, que con el tema de la pandemia se ha vuelto todavía más grotesca. ¿Qué rayos tiene que hacer el medio de comunicación o un periodista o un cazador yendo a ver qué negocios están funcionando no fuera de horario? No es su intuición. Yo considero que es un abuso el hecho de que no los dejen trabajar. Pero encima que haya que tenerle miedo a un medio de comunicación en los operativos, por miedo a filmar al trabajador, a la clientela, nos dicen también mucho de la mediocridad de muchos periodistas. Así que lo digo de nuevo sin ningún problema. Felicidades a los buenos periodistas, que son esos que también han contribuido en determinado momento para que el poder sea limitado.
ya sea a través de su crítica, de su opinión o a través de sus investigaciones. Pero no una felicitación para esos cortesanos mercenarios del poder que prestan su micrófono y sus cámaras para rendirle tributo a cualquier gobernante, ya sea verde, azul o de cualquier color. Esos me provocan asco. Y en Bolivia tenemos la posibilidad también de encontrar figuras que son extrañas. Y hablando justamente de periodismo, ¿no? Algunas que son hábilmente promocionadas por la prensa, que inclusive ya no fungen en la función pública. Es el caso de la exdiputada Lidia Patti, ese personaje pintoresco del que no se puede decir nada por la corrección política. Ya saben por dónde va la mano, no voy a ni siquiera mencionarlo, eso ya ustedes lo saben. Pero que se ha vuelto una figura que anda de justiciera, supuestamente contra el supuesto gobierno de facto, y que no lo es, ya lo sabemos, pero que además se las tilda de una vengadora y de una especie de justiciera internacional, porque ha pedido que Bolivia expulse a la Unión Europea de nuestro país. Y claro, como tantas cosas en este país, puede parecernos gracioso, y de hecho es lo primero que nos causa gracia, pero también es preocupante la liviandad con la que se puede hablar y tener cobertura. No solo cobertura periodística o mediática, que ya hemos dicho por seguramente de dónde viene, sino además una cobertura de las instituciones estatales, como un ministro que se saca fotos con ella, como jueces y fiscales que le siguen el juego. Obviamente es una cuestión de alguien que está detrás de ella moviendo los hilos, o alguien o muchos, y que tristemente nos muestra la liviandad. O sea, estamos en un momento tan difícil en Bolivia, en Latinoamérica, con este tema de la pandemia, y resulta que alguien alegremente puede salir y mencionar que Bolivia debe expulsar a la Unión Europea. ¿Sabremos siquiera la importancia de la Unión Europea? Y ojo que yo le pillo enormes deficiencias a la Unión Europea, salvo algunos casos, algunos países que conservan la decencia, como es el caso de lo que pasó en España, sobre todo en Madrid con la derrota del Partido Socialista. Pero tenemos que ser también más críticos con este tipo de figuras bolivianas. Nuestra política del espectáculo, nuestra política del meme, parece que nos ha infectado también en estas escalas, y se vuelve un peligro latente también para las instituciones. Porque así como puede parecernos jocoso o pintoresco, también puede volverse un peligro, o por lo menos un pretexto, para que el día de mañana se sigan socavando las instituciones, se siga manipulando la justicia, o se siga con ese discurso, con esa lógica del supuesto golpe de Estado. Así que más allá de los deseos bastante irracionales de expulsar a la Unión Europea, pensemos bien en qué es lo que se está haciendo con la institucionalidad a través de estas figuras un poco mediáticas y pintorescas. En 1986, hace 35 años, se dio uno de los hechos más crudos en la historia boliviana, por lo menos más impactantes. Muy a nuestro estilo, tuvimos que pasar la vergüenza, tuvimos que pasar el bochorno, tuvimos que ver la sangre impregnada en la cara para recién reaccionar. Y me refiero a lo que pasó con Noel Kef Mercado, esa tragedia de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, inclusive la hemos recordado en el mes de septiembre del año pasado. Pero el azar no existe, diría Borges, y termina siendo justamente en el Parque Nacional Noel Kef Mercado que se encontraron en estos días pasados fábricas pertenecientes al narcotráfico. Termina siendo un golpe en nuestra memoria, pero un golpe al que parece que no hemos reaccionado, porque salvo algunas personas dedicadas al cuidado, a la protección del medio ambiente, y alguno que otro comentario en las redes sociales, la institucionalidad cruceña y boliviana no se ha manifestado con indignación por esto. Volvemos a lo mismo. Hay que ser muy cándido, hay que ser muy inocente para pensar que esas 2, 3, 4 fábricas que se encontraron, que esas 80, 100 personas, son lo único que hay en el Parque Noel Kef Mercado.
decenas de territorios, no solamente de tierras privadas, no solamente de bosques, sino también de áreas protegidas, están ocupadas por el narcotráfico ahora, con un alcahueterío terrible de algunos sectores del gobierno nacional. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Si alguien tiene intereses o le agrada aquello, bueno, está en su derecho. Pero no pretenda que que el resto no lo vea. Que por tener un par de ministros que hacen show, que se toman fotografías, que hacen supuestos operativos, que realizan supuestamente grandes hallazgos, que no lo son en proporción a lo que de verdad hay, no nos quieran hacer pensar que esta realidad no es mucho más grotesca de lo que es. Tuvo que ser el caso de Noel Kempf Mercado en el 86 para lo que hizo reaccionar al país. ¿Qué tendrá que pasar para que reaccione el país ahora? Todos estamos en otras preocupaciones, es cierto, de carácter sanitario, económico, político, es cierto. Pero no perdamos la brújula tampoco de esto. Porque más allá de la posición que puede existir acerca del consumo de drogas o no, que eso es un debate que siempre podrá estar abierto, está el asunto de lo que es para la seguridad y de lo que es la complicidad de algunos sectores del Estado, del aparato estatal boliviano. Repito, quiso el destino que sea nuevamente un lugar consagrado, no el Kempf Mercado, el que tenga que mostrarnos la miseria, la complicidad en la que está metida el Estado boliviano con el narcotráfico. El respeto a la dignidad humana es una de las mayores conquistas de los últimos siglos. Se expresa no solamente a través de la protección de su vida, sino a través de la protección de su imagen, de su salud, pero también de su honor. Y es peculiar, ¿no? Porque tanto se habla de delitos contra el honor, que la palabra, que lo políticamente correcto. Pero cuando se trata de las instituciones de un gobierno, parece que estas palabras se vacían, estos conceptos son vacíos. Y me refiero a lo que pasa en las famosas aduanas. De manera descarada, la presidenta de la Aduana Nacional ha manifestado que se revisan absolutamente todas las maletas y que se ha recaudado un montón de dinero de los últimos tiempos. Y no es que esté mal que haya revisiones, es esta por seguridad que tiene que haber. Pero se supone que el trato denigrante no debe existir. Que el trato de mal gusto, el trato invasivo, no debería de existir. Y al parecer es lo que más ocurre en este asunto de los controles aduaneros. Ya han desaparecido los controles aleatorios, esos en los que se oprime un botón y alguien pasa o no, sino que ya se realiza un operativo general. Pero además parece que este asunto de escáneres y de equipos no es suficiente. Así como hablábamos otro día de la voracidad del impuesto que está por ahora congelado a las plataformas digitales, que generó tanta polémica, también está este otro asunto, de este tema de los controles aduaneros, que al final tienen dos finalidades. Una, por supuesto, recaudar cosas ridículas. Ahí está hasta una especie de afán de ponerle un impuesto aduanero, un tributo aduanero a lo que se trae de regalo, o hasta los recuerdos, así de ridículo es. Pero además yo pienso que hay un tema de sojuzgar al ciudadano, de ponerlo en una situación en la que él se sienta bajo una bota, bajo una mirada como esa del gran hermano en todo aspecto. Y esto no tiene que ver ni con la seguridad, ni con nada, eso es mentira. Tiene que ver con recaudar. Tiene que ver con la voracidad, con el hambre de dinero, del saqueo. Y lo triste, y repito, es que no bastan los discursos, no basta la prédica de la dignidad. Porque para estas personas, primero en los niveles altos, que por supuesto sacan su tajada de todo, y en los niveles medios y funcionarios que parecen no entender en ocasiones ni siquiera el español, no hay un nivel de comprensión mínimo. No se les puede explicar la diferencia entre un regalo y una mercancía. No se les puede explicar la diferencia entre un equipo fotográfico y un producto a la venta. Un equipo fotográfico personal y otro para la venta.
Así de ridícula es nuestra realidad. Y después se preguntan por qué la gente no viene a Bolivia, por qué decae el turismo, por qué la gente habla mal de este país. Es por ese tipo de cosas también. Y bueno, y aquí viene una cosa muy paradójica. El ciudadano boliviano, por razones que ya hemos hablado en el anterior segmento, es muy maltratado en los aeropuertos internacionales. Y resulta que en este país, en su propio país, recibe el mismo trato del que luego se anda quejando. Así de triste, así de vulgar, así de mediocre es también nuestra realidad. Hablemos de pandilleros, pero no de pandilleros de los barrios bajos, sino de los pandilleros de los que habla Juan Evo Morales Ayma. A ver, ojo, se ha referido a los pandilleros del Oriente, pero si uno más o menos quiere ser justo y ecuánime, no se refería a una generalización. Pero tampoco es que sea un ser brillante. Se refería a los mismos miembros, al menos yo así lo entendí, de su organización política que toman como pandilleros, cosa que es verdad. Pero lo que me interesa a mí no es empezar una defensa regional ni algo, porque como les digo, la declaración puede interpretarse de las dos maneras. Lo interesante es entender cuál es el concepto de esto, porque viene encadenado a algo que ya se mencionaba hace algunas semanas, que es el tema de la disciplina y obediencia en su partido. A ver, poco o nada me importa, o me importaría, si su partido no estuviera en el poder. Que se lleven como quieran, que se traten como quieran, que se lancen sillas entre ellos, que le lancen sillas al jefe supremo, que le lancen las sillas a cualquier ser grotesco. No me interesaría. El tema está en que esas pandillas, que en realidad sí son, más que pandillas yo les llamaría mafias, pero bueno, es que el problema está en que esas mafias lo que hacen es asaltar el aparato estatal. Y ese es el problema. Que bajo esa idea de esa disciplina de la que habla Juan Evo Morales Ayma, hay una necesidad de poner un orden e imponer una voz única dentro de su partido. Lo mencionábamos, repito, con este tema de las purgas. Ahora resulta que no basta solamente este tema de la purga, sino también hay que denostar a cualquiera que no esté de acuerdo y tratarlo de pandillero, aunque eso, insisto, puede ser que no esté tan alejado de la verdad. Es bueno admitir que hay delincuentes en el poder. Ahora solo falta admitir que ellos mismos son los delincuentes en el poder. Y nos vamos acercando al final del programa, pero quería hacer un comentario breve sobre este tema de la vacunación. Me preocupa, por suerte no en Santa Cruz, pero sí en otros departamentos, la cantidad de gente que no desea inmunizarse. Yo sé que es una cuestión de libre elección y me parece correcto, pero es preocupante también cuando uno vuelve a escuchar las razones por las que no se desea inmunizar. Hay que tener mucho cuidado con esto también, porque hay mucha falsa información, mucha información malintencionada. Y es peligroso porque si esta tal vez sea la única manera de salir de esta pesadilla que nos tiene ya hace 1 año y medio así. Entonces vale la pena hacer esa mención también. Y mencionar un pequeñito detalle al cierre. Porque mientras en algunos lados se trata de avances científicos, se trata de ver cuáles son los mejores tratamientos o cuáles son los mejores procedimientos de inmunización, resulta que en la ciudad del Alto, la emperatriz de esa ciudad, Eva Copa, ha lanzado entre sus directrices para la contención del famoso virus la utilización informada del dióxido de cloro. Ya en su época como presidenta del Senado, esta mujer se ocupó de promocionar el uso del dióxido de cloro, del que ya se ha hablado también varias veces, que no sirve absolutamente para nada. No lo hagan, por favor. Y termina siendo peligroso ahora. Y aquí viene algo que es muy interesante. Termina siendo peligroso porque, a diferencia de lo que pasa en otros municipios, que son decretos municipales, como en el caso de Santa Cruz, lo que regula las normativas en ese municipio como tal, frente al virus, en el Alto se va a llevar a un rango de ley municipal. Y por supuesto, porque tiene una mayoría aplastante en el Consejo, no va a haber quien pueda contradecirla.
Y esto es muy peculiar, porque es precisamente esto uno de los peligros de los que veníamos hablando. Que pasó en el Alto, pero puede pasar en cualquier lado. Si los legislativos municipales, en este caso, bueno, en el Alto, porque son del mismo partido o porque tienen alianzas en otros municipios, no se vuelven órganos de control y fiscalización y al menos de sensatez para frenar a los ejecutivos municipales, bueno, van a pasar cosas como esta. No solamente con el dióxido de cloro, sino con cualquier otra locura. Ya ha sucedido un montón de veces acá en Santa Cruz, de la Sierra, ocurre también en los niveles departamentales. Entonces, volvamos una vez más a pensar y exijamos más a los legislativos municipales, a los consejos. Porque bochornos tienen y a montones. Si no, vean lo que ha pasado en el municipio de Santa Cruz de la Sierra al elegir la directiva. Entonces, que no sea solamente un acápite, que no sean solamente un utensilio de los ejecutivos y de los alcaldes, sino que sean verdaderos órganos fiscalizadores, que sean verdaderos órganos de control y de trabajo. Por eso era importante elegir buenos concejales. Y se nota porque hay algunos cuyo nombre merece ser aplaudido, que pueden o que tienen por lo menos voluntad de hacer las cosas más o menos bien. Pero por ese uno hay otros tantos que quieren seguir denostando y siguiendo la línea decadente en algunos lugares del país. Y así terminamos el programa de hoy. Agradecer como siempre a todas las personas que nos han acompañado y aguantado a través de lavozuniversal.tv, a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas tanto en Facebook, YouTube y Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco, esto ha sido El Laberinto y nos volveremos a encontrar la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.